Dios les bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que bien, en casa, reunidos, en armonía y esperando su acostumbrado viernes de enseñanza. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Antes de iniciar, quiero mandar un saludo afectuoso, un abrazo desde la distancia a nuestros hermanos que por circunstancias del Ministerio de Salud que han dispuesto la prohibición, por ponerlo así, de algunas personas que por razón de su edad no puedan acudir a la iglesia. Nos referimos específicamente a nuestros hermanos mayores, nuestro hermano Justo, nuestra hermana Nora, nuestra hermana Lili, nuestra hermana Miriam, nuestra hermana María Elena y otros hermanos eh, el, el, que por razón de su edad y por disposición del Ministerio de Salud no nos pueden acompañar en la iglesia. Eh, Nuestro hermano Calderón, personas que extrañamos en la iglesia, al igual que nuestros niños. Extrañamos a nuestros niños que siempre adornaban la iglesia con su presencia, pasaban de un lado a otro, pero a pesar de eso sabemos que recibían el mensaje, recibían, extrañamos mucho a nuestra Gillian, a Ruth, a Jafir, todos los niños que siempre estaban en la iglesia, los hermanos Palacio, personas que siempre estaban, siempre iban a la iglesia y recibían palabras. Los extrañamos y queremos mandarle un afectuoso saludo y esperamos que siempre reciban y vean los mensajes que estamos enviando. Así que un afectuoso y un abrazo para cada uno de ellos, los extrañamos mucho en la iglesia. Vayamos entonces a la materia. ¿A cuántos les gusta cuando hablamos de personajes? Hemos hablado de un sinfín de personajes en la iglesia, algunos más conocidos que otros. Bueno, hoy vamos a hablar de una mujer. Vamos a hablar de una mujer de la cual nos enseña, porque cada personaje, por muy discreto que sea, Dios lo puso en la Biblia para enseñarnos cosas que debemos hacer y también de cosas que no debemos hacer. Este personaje del cual vamos a hablar, una mujer, fue una mujer en donde se dio a conocer en un contexto especial. Fue una mujer cuya trascendencia en la Biblia vino a raíz de un avivamiento. Mire usted, vamos a hablar en el viernes de enseñanza de hoy de Mical. Mical, la hija menor del rey Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Bueno, la Biblia nos enseña que Mical fue la esposa que el rey le entregó a David. Sin embargo, la Biblia enseña que esta Mical tuvo un alto precio para llegar a ser la esposa de David. La intención que tenía el rey Saúl era de procurar la muerte de David. Recuerden que Saúl tenía un celo terrible por David, porque era más popular que él delante del pueblo. Y al entregarle a su hija, David lo vio como un elogio, ser el marido de una de las hijas del rey. Pero Saúl, con la intención de hacerle daño, le dijo a David: si tú quieres ser el marido de mi hija, tienes que matar a 100 filisteos y traerme los prepucios de los 100 filisteos. Cosa que el rey sabía o él pensaba que David no podía realizar. No solamente matar a 100 enemigos, sino que circuncidarlos a los 100 y traerle los prepucios como prueba. Pero la Biblia dice que David no solo trajo 100, sino que trajo 200 prepucios de los filisteos. Y tuvo que entregarle pues a su hija. Sin embargo, la Biblia dice la intención que tenía el rey al entregar a su hija. Mira lo que dice, por ejemplo, Primera de Samuel. Vaya conmigo en sus Biblias a Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 20 y 21. Primera de Samuel 18, 20 y 21 dice así: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David
y fue dicho a Saúl que le pareció bien. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Es decir, que la intención que tenía Saúl desde el primer día al entregarle a su hija era procurar la muerte de David. No era que él estaba contento con entregarle a su hija, sino que la utilizó con la intención de procurar la muerte de David, a quien como dije, le tenía una envidia y un celo terrible por la fama que tenía David delante del pueblo y que estaba por encima de la de él, que era el rey. Entonces la Biblia dice que le entregó, y él mismo señala ahí que se la dio por lazo. Buscando en el hebreo, lazo significa red y significa ruina. Es decir, que lo que buscaba Saúl al entregarle a su hija Mical era que arruinarle la vida a David, arruinarle la vida, hacérsela imposible y obviamente procurar que la muerte llegara a él a través de los filisteos, que eran los enemigos. Sin embargo, usted conoce la historia, eso no sucedió. Pero de lo que queremos hablar es de Mical dentro de un contexto cuya historia usted conoce. Otra cosa, la Biblia, Mical es la única persona, mujer en la Biblia, en donde se menciona que ella amó a un hombre. No hay ninguna otra mujer en la Biblia donde se haya dicho que ella amaba a un hombre. Mical, extrañamente, es la única mujer en la Biblia donde se menciona eso. Ok, vayamos al contexto de lo que quiero explicar en el día de hoy con respecto a este personaje. Recuerden ustedes cuando David llega finalmente al poder. Muere Saúl, David asume el trono y la primera cosa que hizo fue querer traer nuevamente el arca del pacto a Jerusalén. Recuerdan ustedes que la primera vez que lo trajo pusieron el arca sobre un carro especial y en el trayecto parece que los animales que traían el carro donde venía el arca tropezó y como que se iba a caer el arca, y la Biblia menciona que Usa metió la mano para detener el arca y cayó fulminado, muerto. A David no le gustó eso, detuvo el peregrinaje del arca a Jerusalén y ordenó que se lo llevaran a otro lado. Usted conoce la historia. Llevaron el arca a la casa de Obed-Edom, y usted conoce la historia. Dice la Biblia que la casa de Obed-Edom prosperó por los 3 meses que estuvo el arca allí. Cuando esa noticia llegó a David, decidió nuevamente traer el arca a Jerusalén. Me llama la atención que la Biblia menciona que cuando en esta segunda peregrinaje para traer nuevamente el arca a Jerusalén, que cada 6 pasos David ofrecía holocaustos a Jehová. Mire lo que dice en la Biblia, segunda de Samuel. Vaya conmigo a segunda de Samuel 6, versículo 13. Segunda de Samuel 6, versículo 13, dice así: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían caminado 6 pasos, él ofreció un buey y un carnero engordado. Preste atención a lo que está pasando aquí. La Biblia dice que cada 6 pasos que daba David, él ofrecía holocausto, un sacrificio de un buey y un carnero engordado. No sabemos precisamente la distancia que había entre la casa de Obed-Edom y Jerusalén, pero sí era un camino relativamente largo. Y la Biblia señala que cada 6 pasos, o sea, caminaban con el arca, 6 pasos, paraban y ofrecían sacrificio. Entonces usted se puede imaginar ese camino de sangre, de sacrificio que se hacía para Dios hasta llegar a Jerusalén. Bueno, esa fue la travesía del arca y lo que David hacía cada 6 pasos hasta llegar a Jerusalén, donde finalmente
sucedió lo que vamos a explicar en el día de hoy. La Biblia señala entonces que cuando finalmente, luego de toda esta travesía y de todo lo que se hacía cada 6 pasos, sacrificando sacrificios a Jehová, llegan finalmente a Jerusalén con el arca. La Biblia dice que Mical comenzó a ver las cosas que estaban sucediendo desde una ventana. Mire lo que dice Segunda de Samuel 6. Vamos a leer desde los versículos 16 al 19. Segunda de Samuel 6 dice así, el 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y lo pusieron en un lugar en medio de una tienda de David que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como hombres a mujeres, y a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y fue todo el pueblo, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Yo quiero que usted preste atención a lo que dice este versículo, porque dice que todo el pueblo recibió un pedazo de carne, un pedazo de pan, ¿no? Y recibió tortas de pasas. Todo el pueblo, incluyendo los soldados, obviamente, que eran, digamos, 100,000 soldados. Todo el pueblo, hombres y mujeres, recibieron un pedazo de carne. Entonces, de ahí viene lo que estamos hablando aquí. Desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, la Biblia dice que cada 6 pasos se ofrecía sacrificios, ¿no?, de un carnero engordado, ¿no? Se ofrecía el sacrificio. Entonces, se puede imaginar toda la carne, todos los animales que fueron sacrificados en ese camino. Por eso este versículo 19 tiene sentido, porque dice que todo el pueblo, hombres y mujeres, recibieron un pedazo de carne, recibieron pan y recibieron pasas. Todo el pueblo, producto de ese sacrificio que hizo David en toda esa parada, ese peregrinaje, ese desfile que hizo desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, ¿no? y del cual el pueblo recibió de parte del rey, todo en honor a Jehová. Y aquí empieza entonces lo que yo quiero enseñarles con respecto a este personaje de quien vamos a hablar en el día de hoy. La Biblia dice que cuando llega finalmente el arca de Dios a Jerusalén, David estaba tan lleno del Espíritu de Dios que llegó un momento en que dice la Biblia que soltó la corona, soltó su manto y empezó a bailar, comenzó a danzar como un loco, girando, saltando delante de Jehová, de tal manera que todo el pueblo lo vio. Pero la Biblia dice que había una mujer, su esposa Mical, que desde el palacio en una ventana vio lo que David estaba haciendo cuando danzaba y bailaba de esa manera, y dice que lo menospreció en su corazón. Por eso quiero hablar de 3 aspectos que tienen que ver con el espíritu negativo que tenía Mical y que Dios permitió que estuviese en la Biblia para enseñarnos algo. Por eso quiero que veamos 3 aspectos importantes que saqué de este pasaje con respecto a Mical. Número 1, ella tenía un concepto limitado de las cosas de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 16. La Biblia dice que ella,
cuando llega finalmente David a la ciudad, ella miró desde una ventana. Miró desde una ventana, y ustedes conocen que cuando miramos a través de una ventana, sí podemos ver el exterior, pero no lo podemos ver completo. Lo vemos con ciertas limitaciones. Cuando tú miras a través de una ventana, tú ves con limitaciones, no puedes ver el panorama completo. Y eso es lo que todavía ocurre hoy. Vemos personas que no se conectan, no participan, porque tienen su propia concepción, tienen su propio concepto de lo que son las cosas de Dios. Y por eso mucha gente se limita a ver desde su óptica las cosas de Dios. Una de las cosas que Mical debió haber hecho es, apenas vio que su marido llegó con el arca, es bajar y participar de la alegría, participar de la danza, porque la Biblia dice que David danzó y bailó delante de Jehová. Él no lo hizo para hacer un show, sino que él danzó, bailó en honor, porque estaba tan lleno del Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios llegó a él luego de tanto sacrificio que hizo para agradar a Jehová en todo ese camino, que dice que cuando llegó a Jerusalén soltó la corona, soltó parte de su vestimenta y comenzó a danzar y a bailar para agradar a Dios, feliz y contento, porque finalmente el arca, que había bendecido a una familia, vino a la ciudad de David para bendecir ahora sí al pueblo completo. Y él no se pudo contener, comenzó a bailar, comenzó a danzar para alabar a Dios, para agradar a Dios. Sin embargo, Mical lo vio de otra manera. Mical tenía su propia perspectiva de lo que era agradar a Dios. Y así hay personas hoy. Todas las personas tienen su manera de ver las cosas de Dios. Y por eso muchos no participan mucho, participan pero mantienen sus reservas, no se conectan de manera alegre, de manera convincente para agradar a Dios en sus acciones, sino que son de las personas que miran las cosas de Dios desde cierta distancia, como quien mira a través de una ventana, que fue lo que hizo Mical, porque no estaba conectada con las cosas de Dios. Recuerden que ella era princesa, la hija de Saúl, y a Saúl nunca le interesó el arca. Saúl no estaba interesado en el arca, y por lo tanto la hija nunca vio esa devoción por las cosas de Dios en su padre, y en consecuencia a ella también no le importaba. A Mical no le interesaba si el arca se quedaba en la casa de Obed-Edom o si la traían a Jerusalén. Eso no le interesaba a ella. Ella estaba más interesada en otras cosas, en formalidades. Y por eso, cuando ella vio la danza de David, ¿no? Que usted ve actualmente en todas las iglesias, generalmente cantan esa famosa canción Remolineando, en atención a este pasaje en donde David llega con el arca a Jerusalén y comienza a danzar y a bailar para agradar a Dios, ¿no? Y por eso esa canción, no conozco una iglesia donde no se interprete esta canción y donde la gente cante, baile para agradar a Dios en atención a este pasaje, ¿no? Y por eso vemos que ese tipo de actitud que tenía Mical todavía la vemos en mucha gente acá. Mucha gente que tiene su pensamiento de las cosas de Dios, mucha gente que tiene su propia teología con respecto a las cosas divinas, familias que tienen sus pensamientos. Hay familias, tal vez tú tienes un tiempo ahora en el Evangelio y tal vez vienes de una familia donde su mayoría eran católicos y no entienden, no aceptan y tal vez no estén de acuerdo en que tus costumbres, que antes tal vez eran católicas, ahora son evangélicas, muy distintas, mucho más consagradas, que lo que con mucho respeto a los católicos, ¿no? Tal vez no estén de acuerdo con tu cambio en tu forma de comportarte frente a las cosas de Dios, porque ahora eres más dedicado, más dedicada, eres una persona que te entregas más a las cosas de Dios, no tanto como antes, ¿no? Y tal vez
familias que tienen su propio pensamiento con respecto a las cosas de Dios. A Saúl nunca le importó el arca. La Biblia no menciona que a Saúl tenía pasión por el arca, al punto que el arca estuvo en otra parte en el tiempo de Saúl. Fue David el que se interesó apenas llegó al poder para nuevamente traer el arca a Jerusalén, ¿no? Por lo tanto, Mical no tenía esa herencia de su padre, no tenían una herencia devota por las cosas de Dios. Así que Mical vio como un show, lo vio como ridículo, como lo ven muchos hoy, ¿no? Cuando hay mucha gente que ven algunas cosas de la iglesia y lo ven como Mical, lo ven como ridículo, lo ven como fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no tienen una vida o una costumbre apasionada por las cosas de Dios. Y por eso, mi hermano, los apasionados se notan. Los apasionados son los que siempre están ahí, son fieles, son los que dan su tiempo, dan su dinero, dan su energía a las cosas de Dios, porque están apasionados con las cosas de Dios. Mira a David, tome en cuenta, la Biblia dice cada 6 pasos que daba David con el arca, sacrificaba animales. ¿Sabes cuántos animales fueron sacrificados en todo ese camino? ¿Y tú crees que a David le importó o tuvo en cuenta esos aspectos? Él quería agradar a Dios y a él no le importó cuántos animales en el proceso, con tal de agradar a Dios, iba a perder como rey. Porque lo importante, como muchos hoy día, que ofrecen de su pecunio personal, de su tiempo, de su talento, y tenemos gente en la iglesia que da su talento, gente que da su dinero, gente que da su tiempo, porque están apasionados y aman las cosas de Dios. No como otros que tal vez vienen pero mantienen distancia, no están tan involucrados como Mical. Y tal vez muchos lo ven como ridículo, más de 4 cosas. ¿Por qué? Porque no tienen esa vida apasionada por las cosas de Dios. Y eso es lo que vemos en Mical en este primer punto. Mire lo que dice al final de ese versículo 16. Al final del versículo 16 dice que vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Cuánta gente hoy día no sienten ese mismo menosprecio por las cosas de Dios? ¿No? ¿Cuánta gente vemos que no tienen ese mismo apasionamiento y critican a los que sí lo tienen, a los que sí dedican sus energías, sus máximas energías a las cosas de Dios, porque tienen el entendimiento que a quien hay que agradar es a Dios? No hay que agradar al pastor, no hay que agradar a la gente, hay que agradar a Dios. El Espíritu de Dios entró en David porque él agradó a Dios con lo que hizo. Y por eso llegó un momento en que a él no le importó, se desprendió de parte de su vestimenta y sin pena alguna comenzó a danzar y a brincar y a alabar a Dios. Y la gente quedó impresionada de que el rey hiciera tales actos. Pero ¿tú crees que al rey le interesó, le preocupó? Él estaba haciéndolo para Dios. Él sabía para quién lo estaba haciendo. Y Dios lo honró. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el primer punto es ese concepto limitado que tiene mucha gente de las cosas de Dios y que lo ven como ridículo y como Mical menosprecian ciertas cosas de Dios. Amén. El segundo punto está en el versículo 20. Vaya conmigo a 2 de Samuel 6, versículo 20. El versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David. Es decir, la Biblia refleja que Mical venía saliendo del palacio. ¿Qué significa eso? Que ella estaba en la comodidad que ofrece el palacio. Para ella era más importante, digamos, su estatus de reina que su devoción y su pasión por la presencia de Dios, que significaba tener el arca en Jerusalén. A ella le importaba 3 rábanos eso. Ella, repito, ella no tenía esa herencia, no vio eso en su papá.
Así que trajeran un arca de un lugar a otro, para ella era como algo que no era importante. Para ella era importante su estatus, ser la reina, tener todas las atenciones a su favor, ¿no? Y que todo el mundo se inclinara delante de ella, pero tener pasión por las cosas de Dios no estaba dentro de su corazón. Y por eso la Biblia dice que ella menospreció eso, ¿no? Y mi hermano, la zona de confort es peligrosa, es dañina, limita el crecimiento de las personas, y por eso debemos tener cuidado con las comodidades. Yo lo he mencionado en más de una ocasión. La comodidad puede ser buena y puede ser mala, ¿no? Es bueno vivir cómodo, tener las cosas necesarias, pero la comodidad también puede jugar un papel perjudicial en ti, porque te, 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 te entregas a esa comodidad y no te esfuerzas por salir adelante, no te esfuerzas por seguir progresando, por alcanzar otras metas. Así que la comodidad puede ser destructiva para mucha gente. Y vemos que en Mical, a ella le interesaban más las formalidades, a ella le interesaba más el estatus, ¿no? que las cosas de Dios. Mire, mi hermano, usted sabe, cuando tenemos actividades especiales, cuando tenemos cultos especiales en la iglesia, de los que hemos realizado, usted me conoce. Me gusta hacer las cosas con tiempo, me gusta hacerlo con orden, que quede bien, que la iglesia se vea bien. Pero mi hermano, la presencia de Dios es lo más importante. Porque lo que va a cambiar la gente no es la decoración, no es el afán que hayamos puesto para que el acto quede bien. Lo que va a cambiar a la gente es la presencia de Dios. Y eso, sin perder lo otro, sin perder de vista lo otro, lo más importante y a lo que debemos buscar todos es la presencia de Dios en cada actividad que hacemos, en cada servicio que realicemos. Que Dios esté presente y que Dios alcance a la gente y que haya más gente entregada a las cosas de Dios, producto de ese apasionamiento que sentimos los que estamos imbuidos, los que estamos metidos en esto, que damos todo lo que tenemos solo para agradar a Dios. Porque el que paga, el que retribuye, el que te bendice es Dios. Y por eso todo lo que hacemos, como bien dice la Biblia, lo hacemos como para Dios, ¿no? Claro, queremos que nuestros servicios queden lo mejor posible. Si tenemos que adornar, adornamos. Si tenemos que preparar un programa, lo hacemos con tiempo. Designamos a las personas que van a participar. Pero todo eso son formalidades. Lo que nos interesa al final es que todo lo que hagamos agrade a Dios y que su presencia sea garantizada en nuestro templo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por eso cuando esto sucede, que Mical comienza a decirle en el versículo 20, ella le dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Es decir, a Mical le interesaba el decoro, le interesaba la posición, que él mantuviera el estatus, ¿no? Y cuando él consideró que esa danza, quitándose parte de su vestimenta delante de los criados, era como una afrenta a la posición que él tenía, ¿no? Ella no lo vio bien y por eso lo criticó delante de la gente. Pero mira lo que David le contesta en el versículo 21. David le contesta en el 21 diciéndole: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. O sea, lo que le está diciendo David es: yo no lo hice por hacer ningún show delante de los criados, yo lo hice delante de Jehová para agradar a Dios, que me puso delante de tu papá y de toda tu casa para dirigir al pueblo. Lo que quiso decirle en otras palabras David es: tú no me vas a quitar el gozo de lo que realicé, tú no me vas a quitar la pasión que siento por las cosas de Dios, tú no me vas a degradar con tus malos comentarios toda la alegría que yo desbordé
delante de Dios por lo que Él está haciendo y lo que hará por mi casa y por toda Israel, le está diciendo David a Mical, palabras más, palabras menos. Por eso es importante que nosotros veamos la actitud de David. Y eso mismo debe ocurrir en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad, donde quiera. Porque habrá gente que criticará lo que haces. Habrá gente que te llamará salva 4, mata 5. Habrá gente que te va a murmurar en contra tuya de que ahora te la das de muy santito o muy santita. Y mi hermano, tú debes ser como David. Cuando la gente comience a criticarte de que estás muy metido en las cosas de Dios y que por qué tanto, hasta te dicen fanático y tanta cosa, te dirán así. Pero mi hermano, tú debes responder igual que David. Yo no lo hago para que tú me veas, yo no lo hago por ti, yo lo hago para agradar a Dios. Así que tus comentarios no harán que yo merme en mi entrega a las cosas de Dios. Porque mi hermano, el enemigo tratará de hacerte ver como que estás demasiado metido en eso. Porque no has escuchado gente o familiares que te dicen, estás muy metida en eso, ahora te la das de muy santita o muy santito. ¿Por qué tanto afán por las cosas de la iglesia? No es afán por las cosas de la iglesia, es afán por las cosas de Dios, que es el que al final te bendice o te maldice. Es el que te da o te quita. El que te da salud o te enferma. Cuando hacemos las cosas, las hacemos para agradar a Dios. Y los comentarios de familiares, amigos y personas que no lo entiendan no debe afectarte. Y debe ser igual que David, que le contestó a su esposa: lo hice delante de Dios, no lo hice pensando en que me estaban viendo. Y eso ocurre en la iglesia. En la iglesia ocurre que hay personas que a veces durante el culto, y ocurre en todas las iglesias, que hay gente que durante el culto brinca, salta. Conocí a una que salía corriendo cuando el espíritu entraba en ella, literalmente salía corriendo, había que perseguirla. Pero cada quien tiene su forma de recibir el espíritu de Dios. Y el hecho de que tú no lo recibas igual que otro no quiere decir que son más espirituales que tú, o que ellos están locos y tú eres la que está bien. No, eso. El Espíritu de Dios, cuando llega a ti, llega de diferentes maneras, ¿no? Y no debemos criticarlo. Y hay personas que sí les fascina hacer eso, porque piensan que porque ellos, por ejemplo, hablar en lenguas, porque tú no hablas en lengua y otro sí lo hace, entonces el que está mal es aquel. No. La Biblia habla de hablar en lenguas y es bueno para cada uno, ¿no? Edifica. Dice que el que habla en lenguas habla directamente con Dios. Y no es que el hombre lo entienda. Pero los que no hablan en lenguas critican a los que sí lo hacen. Porque tú no lo haces, los que están mal son ellos. No, al contrario, ¿no? Cada quien tiene su manera de recibir el Espíritu de Dios. Y lo que tú debes es anhelar meterte más en las cosas de Dios y no estar viendo quién sí, quién no, quién se levanta a bailar. Mi hermano, ¿tú crees que a David le interesó que él se quitó parte de la ropa? ¿No? Ahora, no quedó totalmente en cuero, porque esa es otra cosa, ¿no? Pero él se quitó parte de la vestimenta, pero comenzó a danzar, a brincar y a revolotear de un lado a otro, como dice la canción. Y a veces ocurre eso en la iglesia, que hay personas que salen de su puesto, comienzan a danzar, comienzan a alabar a Dios a su manera, y los que no lo hacen se le quedan viendo como así chivo vestido de conejo. No, porque cada quien tiene su manera, y el hecho de que tú no lo hagas no quiere decir que la persona está loca. No, sino que el Espíritu de Dios, cuando llega, tienes que respetar eso y procurar llegar a esos niveles, ¿no? Porque hay personas que se quedan viendo a los demás y no tratan de buscar su propia intimidad con Dios. Tú debes preocuparte en la iglesia de que el Espíritu de Dios llegue a ti y no estar pendiente para ver a quién le llega, para estar viendo, observando lo que no te debe preocupar más que tu propia intimidad con Dios y ejercerla de la manera como llegue. Ya te digo, algunos saltan, algunos se tiran al piso, se revuelcan, otros corren, otros brincan, otros gritan. Cada quien tiene su manera.
¿no? Y el hecho de que tú no lo hagas no quiere decir que las personas que sí lo están haciendo está loca o está desproporcionada o emiten comentarios que no tienen ningún sentido. Así que si David llegara a la iglesia el domingo que vamos a estar ahí y David se quita la camisa, queda en camiseta y comienza a brincar y saltar, ¿lo vas a llamar loco? Porque así pasó allá. Así pasó en la época. David se quitó parte de su ropa y comenzó a danzar. Quedó en ropa, quedó en casa y paños menores y comenzó a danzar delante del pueblo. ¿Cómo lo llamarías tú si alguien lo hace hoy? Si alguien se quita la camisa, queda en camiseta, se quita los zapatos y comienza a brincar y saltar en la iglesia, ¿cómo lo llamarías? Se ponchó el hermano, yo te dije que estaba loco. No, simplemente el Espíritu de Dios llega a la persona de diferentes maneras. Le llegó a David. Mical lo criticó, pero David estaba de acuerdo y David se lo dijo: no, yo no lo hice por ti ni porque me vieran, yo lo hice para agradar a Dios. Y así debe hacerse. Lo que tú hagas en la iglesia, mira, mi hermano, despréndete de hablando de las mujeres, olvídate de los antimonios, olvídate de cuidar tu apariencia. Mira, cuando el Espíritu llega a ti, disfrútalo, alaba a Dios a la manera como tienes que llegar, ¿no? Si te cuidas mucho tu presencia, eso es lo que hacía Mical, que estaba preocupada por el decoro, estaba preocupada para mantener el estatus. No, mi hermano, en la iglesia tú vienes a alabar a Dios. Y si llegas maquillada y sales toda con la cara que parece un carnaval, no importa, porque lo estabas haciendo para agradar a Dios. Así que si sudas durante la alabanza y se te daña el maquillaje, tranquilo, fue para Dios. Nadie te va a criticar eso. No te preocupes por el estatus, no te preocupes por la apariencia de cómo llegas. Si te quitas los zapatos en la iglesia, quítate los zapatos. No te quedes en cuero en la iglesia, esa es otra cosa. Pero disfruta de la presencia de Dios a tu manera, ¿no? Y es lo que cada uno a su manera debe hacerlo, sin criticar, sin estar viendo lo que hace el otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? ¿Cuántos disfrutan la presencia de Dios? Y el tercer punto que observo en Mical y que también vemos mucho en las iglesias, no solo en la nuestra, en todas las iglesias ocurre lo mismo, es el espíritu crítico. El espíritu crítico. La Biblia dice que Mical criticó a David delante de los criados por la actitud de a veces desprendido de parte de su ropa y comenzar a brincar y a saltar como un loco en vez de cuidar su apariencia como rey. Y por eso dice el versículo 22. El versículo 22 dice, hablando David con Mical, cuando le dijo eso, dice: y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David respondiéndole: ¿tú consideras que hice un ridículo cuando hice lo que hice, cuando dancé delante de Dios y que me vio la gente así con menos ropa? ¿Tú piensas que fue un ridículo? Dice: lo haría peor si es para agradar a Dios. Y tal vez seré una persona desacreditada delante de tus ojos, pero seré alabado delante de Dios, que sí lo vio con buenos ojos. Y también mis criados, la gente que me vio, el pueblo que me vio danzando, me vio regocijándome de la bendición de recibir en la ciudad. Cosa que a ti también te debió pasar, diciéndole David a Mical, la presencia de Dios en nuestro pueblo. Así que lo haría peor, le dije esta vez: me haré más vil por causa de Jehová. Como dice la canción, que muchos cantan, bailan y se revolotean cuando esa canción viene, que remolineando y la gente da vuelta en la iglesia, ¿no? Imagínate que alguien llegue, se quite que alguien llegue, se quite la camisa, se quite los zapatos, se quite las medias, ¿no? Y comience a brincar y a saltar y correr por toda la iglesia. ¿Cómo lo llamarías? Porque eso fue lo que hizo David. ¿Cómo tú lo llamarías? ¿Ve? Y aquí lo importante es que fue para Dios. Así que si yo veo una hermana que se suelta el pelo
yo no sé, se quita los zapatos y comienza a brincar y a saltar, ¿no? Y si se quiere quitar la ropa, ya corremos, le ponemos algo encima. Pero está alabando a Dios a su manera. Eso fue lo que David hizo y que su mujer no entendió. Que ella, en vez, cuando vio que su marido llegó con el arca, ella debió bajar y participar con él y brincar y alabar a Dios con él. Se quedó viendo desde la ventana, criticando, ¿no? Porque, mi hermano, hay gente que no hace, usted conoce la historia, no hacen y no dejan hacer. Se la pasan criticando y murmurando. Repito, hay personas que critican cuando otro habla en lengua, critican cuando otro brinca y salta en la iglesia, cuando gritan en la iglesia, lo critican. ¿Por qué? Porque como ellos no lo hacen, sienten que el que sí lo hace está fuera de orden, está fuera de contexto. No. El hecho de que tú no lo hagas, el hecho de que tú no hables en lengua, el hecho de que tú no brinques y saltes en la alabanza, es asunto tuyo. Cada quien tiene su manera de recibir a Dios. Y criticar es lo mismo que hizo Mical. Lo mismo que hizo Mical. Porque el hecho de que la presencia de Dios no llegue a ti como le llega a otros, no quiere decir que el que está mal es el otro. Perdóneme, ¿no? Y por eso Dios deja este pasaje allí para que podamos entender la importancia de preocuparnos por nuestra intimidad con Dios. Y mi hermano, cada vez que escucho gente criticar a otros, yo digo, hay que comprarle un espejo. No tiene espejo seguramente. Porque la pregunta sería, ¿tienes algún grado de intimidad con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Que tienes tiempo para criticar al que sí brinca, al que sí habla en lenguas, el que da vueltas en la iglesia, el que alaba a Dios a su manera, tal vez un poquito inusual, pero está haciéndolo para Dios, no para que tú lo veas, para que tú lo critiques. Porque hay personas que en vez de buscar su intimidad con Dios en el momento, está pendiente de la intimidad de otros, está pendiente de cómo lo está haciendo otros, y comienzan a criticar. Oye, mira cómo la hermana se, mira cómo críticas, lo mismo que hizo Mical. Lo mismo que hizo Mical. Y por eso, amado hermano, amada hermana, que me estás mirando, ese espíritu de murmuración y crítica de otras personas que reciben el poder de Dios en los servicios, tú tienes que envidiarlo más que criticarlo, porque ellos lo están haciendo igual que David, que no lo hizo de manera normal, sino que de manera inusual, pero lo hizo para Dios. Y a Dios le agradó, que también es parte de la canción, ¿no? A Cristo le agradó. A Cristo le agradó lo que David hizo, porque Dios entendió que lo estaba haciendo para él, no para hacer un show. Cierto, hay personas que sí exageran, hay personas que sí fingen, también es cierto. Pero eso tampoco es problema tuyo, porque ese es el problema de la persona con Dios. Porque Dios es el que sabe si estás fingiendo o no lo estás haciendo. Tu problema es buscar tu intimidad con Dios y no preocuparte de la de otro. ¿Cuánto dicen amén? Pero ponerte a criticar a otros en vez de preocuparte por tener tu intimidad con Dios es lo mismo que hizo Mical. Así que Micales hay en todas las iglesias. En todas las iglesias hay Micales que se preocupan por criticar, no participan, no se involucran, pero critican a los que sí hacen. Eso ocurre en todos lados, en todas las iglesias. Gente que no se involucra, no participa, no se pone a disposición, pero critica lo que otros hacen. Y eso ocurre, mi hermano, en todos lados. Por eso, procura ser de los que participen, de los que se involucran, de los que dicen, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? En vez de ser de aquellos que solo ven lo que otros hacen y encima lo criticas. No participas, no te pones a disposición, pero sí tienes tiempo para criticar lo que otros de todo corazón hacen para Dios, ¿no? Igual que Mical, ¿no? Como ella debió bajar y también ponerse a danzar con su marido por la presencia de Dios. Pero no, estaba más interesada en el decoro y el estatus de reina. Y eso ocurre hoy todavía, en todas las iglesias. Hay personas que no quieren sudar, porque si yo aplaudo muy fuerte me pongo a sudar y se me va el maquillaje. Mi hermano, el maquillaje es lo que a Dios menos le interesa, ¿no? A Dios le interesa que tú
le alabes en espíritu y en verdad. Y no que estés pendiente de quién sí, de quién no. Preocúpate por ti y por tu intimidad con Dios. ¿No? Por eso las personas que critican son secas. Son personas que no están para sumar, sino para restar. Y por eso Dios nos enseña sobre este aspecto. Y mi hermano, cuando tienes tu propia concepción limitada de las cosas, como hizo Micaela cuando veía por la ventana, cuando estás más preocupado por la comodidad, tu estatus, por no despeinarte, por no se te vaya el maquillaje, por no sudar, etc. Y finalmente, cuando te pones a criticar constantemente lo que otros sí hacen y que tú por cosas tuyas no te quieres involucrar, te pasa lo que dice el versículo 23. Mira lo que dice el versículo 23 de 2 de Samuel 6. Dice así: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Voy a repetir este versículo. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mi hermano, aquí quiero detenerme un poco. Si usted ha leído Biblia, usted se ha enterado que todas las mujeres que fueron estériles tuvieron después a su hijo. Está Raquel, está Ana, está Sara, está Rebeca, está Manoa, la mamá de Sansón, Elizabeth, que tuvo a Juan el Bautista. Todas estas mujeres eran estériles, dice la Biblia. Todas eran estériles. Pero Dios se manifestó en ellas, Dios se acordó de ellas. Y tuvieron a sus hijos finalmente, tuvieron fruto. ¿Por qué? Porque eran mujeres entregadas a las cosas de Dios. La única mujer que fue estéril y murió estéril fue Mical. Y esto debe quedar, mi hermano, de moraleja para aquellas personas que no se involucran en las cosas de Dios, que están más preocupados o preocupadas por la comodidad o por su estatus, y que critican las cosas de Dios. Mi hermano, la Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Por qué tú crees que fue? ¿Por qué ella no pudo tener hijos al igual que Raquel, que Rebeca, que Manoa, que Elizabeth, que Ana, que Rebeca, que todas estas mujeres que también fueron estériles? Pero que tuvieron hijos después. ¿Por qué? Porque ella no pudo tener. Porque ella fue la única de todas estas mujeres que no le interesaba la presencia de Dios. Que le daba 3 cuernos si el arca se quedaba donde Obed-Edom, o si venía a Jerusalén. A ella no le interesaba eso. Ella estaba interesada en eso. Ella estaba interesada por su estatus, por verse bien, que la atendieran, que la gente viniera a ella y le diera lo que ella necesitaba, como mucha gente en la iglesia, que sí están para recibir, pero nunca tienen para dar. Y eso ocurre en todos lados. Y la Biblia dice que Mical, hasta el día de su muerte, nunca fue una mujer productiva. Por eso, mi hermano, tú debes preocuparte por no criticar al que sí hace en las cosas de Dios. Debes preocuparte por ser de aquellos que, en vez de criticar, participa, se involucra y se conecte con las cosas de Dios. ¿Por qué? Para que no te pase lo de Mical, que nunca fue una mujer productiva. Nunca fue productiva. Porque cuando tuvo la oportunidad, mira, este pasaje de Mical se dio en un avivamiento. Cuando llega David en el avivamiento de traer finalmente el arca del pacto delante de Dios en la ciudad de Jerusalén, donde garantizaban la presencia de Dios. Ella debió correr, bajar de ese balcón, de esa ventana donde estaba, y ser parte de ese avivamiento. Pero prefirió, como muchos o como muchas, quedarse a ver desde lejos, por supuesto, como lo hizo ella, mantener su comodidad. No me molesten mucho, yo voy y todo, no me molesten mucho, ¿no? Y finalmente criticar lo que otros sí hacen, el tiempo que otros sí invierten,
los recursos que otros sí invierten en las cosas de Dios, lo criticas, en vez de tú hacer lo mismo. O tal vez felicitar a los que sí están involucrados para que sigan haciéndolo, aún mejor de lo que lo hacen, y no formar parte de aquellos que critican, que murmuran, pero que nunca hacen. Y eso, mi hermano, en todos lados hay. Y por eso Dios dejó este pasaje aquí, el de esta mujer, princesa, hija de rey. Saúl pagó 200 prepucios por ella. Eran 100 y puso 100 más por ella. Porque David consideró un honor ser yerno del rey, casarse con una de sus hijas, ¿no? Y ella vivió suficiente tiempo con David para darse cuenta que David amaba la presencia de Dios. Es más, ella debió estar en ese cortejo que fue a buscar el arca donde Obed-Edom. Ella debió estar ahí también y caminar el proceso y ver los sacrificios que David puso cada 6 pasos y que pudo alimentar a todo el pueblo de Israel. Ella prefirió quedarse, no prefirió sudar en el camino seguramente, porque ella ponerse a sudar en ese camino trayendo un arca, como mucha gente. Pero ¿para qué todos los domingos? ¿Qué es esto que hace ahí todos los domingos en esa iglesia? Cuando yo puedo ir a playa, puedo ir a otros lugares. Eso ocurre hoy. Eso ocurre, eso no ha cambiado. Hay micales por docenas en el mundo. Personas que dicen, pero no, ¿para qué eso? Lo mismo que hizo Mical. ¿Para qué traen esa arca para acá? ¿Eso para qué? ¿Qué va a cambiar esa arca acá? Lo mismo que pasa hoy. Cuando tú invitas a gente a la iglesia, pero ¿qué voy a hacer yo ahí? Todos los domingos, a perder mi tiempo ahí, porque así lo ven. Y mi hermano, y por eso mucha gente no es productiva. No porque tal vez no tengas capacidad para hacerlo, sino porque Dios no le da la gana de que seas productiva o productivo, porque no valoras la presencia de Dios. Mi hermano, la presencia de Dios es lo más importante. Todas las actividades que podamos hacer en la iglesia son buenas, nos preparamos para ellas, hacemos un programa con tiempo, designamos funciones a los hermanos y hermanas que tengan anuentes a participar, decoramos la iglesia para que usted la vea presentable, pero todo eso no sirve si la presencia de Dios no está garantizada. Mi hermano, yo me gozo cuando veo a los hermanos olvidándose de su apariencia, brincando y saltando, sudando. ¿Por qué? Porque están haciendo como hizo David, que no le importó su apariencia, le importó la presencia de Dios y ser agradable a Él. ¿Eres agradable a Dios? ¿Eres de los que va a la iglesia y estás preocupado o preocupada por tu apariencia, por no sudar y no hacer más de 4 cosas porque yo tengo que... No, mi hermano. Usted ve que yo salgo con mi toalla. ¿Tú crees que a mí me importa que tú me veas a mí con toalla y con saco? Yo estoy haciéndolo para agradar a Dios. Y yo soy una persona que suda mucho y por eso la uso. Y me vale un cuerno si usted me critica porque tengo una toalla. Yo lo hago para Dios. Yo lo hago para agradarle a Él, no para agradarle a usted, perdóneme. Todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Y así lo veo. Y usted ve que yo cada vez que salgo, yo comienzo a danzar y a bailar también. ¿Por qué? Porque ya a mí no me importa que tú me veas. Y no me importa si tú me ves sudando mucho. Es para Dios. El día que tú pierdas eso y te concentres más en agradar a Dios, más cosas positivas vendrán a ti y a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? Pero mi hermano, quiero terminar diciéndote que la iglesia no nació para ser estéril. Usted no está en la iglesia para ser una persona estéril. Usted está en la iglesia para ser una persona que agrade a Dios. Y por eso la misión mía como pastor es animarte para que tú seas mejor de lo que eres. Y para que, igual que David, lo menos que te preocupe sea tu apariencia, tu comodidad, y que menos seas de los que critica a otros que sí hacen cosas para Dios, y que te preocupes por tener tu intimidad con Dios.
Y que dejes de estar viendo quién brinca, quién salta, quién habla en lenguas y peor criticar eso. Preocúpate por tener tu propia intimidad con Dios. Y que no te importe quién te vea. A David no le importó quién lo estaba viendo cuando él danzaba, cuando él alababa, cuando daba vueltas para Dios. ¿Tú crees que a David le preocupó eso? David amaba la presencia de Dios. Y ese es el mensaje central. La presencia de Dios, cuando la amamos, no nos importan las formalidades. Ahora, no me destrampe en la iglesia tampoco. Pero alaba a Dios a tu manera. Brinca, grita, yo no sé, llora, yo no sé. Porque es de distinta manera en cada persona. Pero lo importante es que lo que hagas sea para agradar a Dios. Así que para terminar te pregunto, amado hermano, ¿estás claro de la importancia que tiene para Dios que tú le alabes sin formalidad alguna? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por todos los que la reciben. Gracias, Señor, porque este pasaje nos enseña la importancia de que tú miras el corazón, de que tú miras la actitud con que te alabamos, sin importar formalidades, sin importar quién nos mira, sin importar quién está al lado, que lo importante es alabarte en espíritu y en verdad de todo corazón. Así como David lo hizo en una ocasión y que quedó para la historia y que agradó a Dios. Y por eso esta mujer que lo criticó, Dios la volvió estéril hasta el día de su muerte. Porque en vez de participar con él en ese avivamiento, de ser su mano derecha, de estar con él allí, brincando y saltando con él, se puso a mirar de lejos, se preocupó por su comodidad y peor aún, se puso a criticar y a murmurar las cosas que otros sí hacían para agradar a Dios. Yo oro para que todo el centro cristiano, embajadores de Cristo, familiares y amigos, seamos como David. Que nos concentremos más en agradar a Dios, en buscar nuestra intimidad con Dios y que nos olvidemos de las formalidades, que nos olvidemos de quién está al lado, de quién nos está mirando, siempre que alabemos y exaltemos el nombre de Dios. Que seamos una iglesia que agrade a Dios por lo que hacemos, todo para agradarlo a Él, ¿no? Para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él y no para glorificarnos nosotros. Todo lo que hacemos lo hacemos para que Dios esté en nuestra presencia. Amamos la presencia de Dios, así como a David la amó y no se preocupó por formalidades. Ese es el tipo de iglesia que nosotros queremos ser y que nuestros miembros también adopten este tipo de conducta, que son las que agrada a Dios y las que hace que Él nos envíe bendición hasta que sobre y abunde. Y por eso la Biblia dice que David tuvo un corazón conforme al de Dios. Así que yo oro para que tengamos un corazón igual, que busquemos a Dios en espíritu y en verdad, que no haya nada más importante que alabar a Dios, que servirle a Dios, y que dejemos de ser espectadores y que seamos personas que participen, que se involucren, que estén metidos en las cosas de Dios, que siempre estén a disposición, ¿no? Porque eso nos hará una iglesia en donde su presencia siempre estará. Te damos gracias, oh Dios, por este tiempo. Te pedimos de manera especial por todos nuestros hermanos, algunos enfermos, para que tú los levantes de esta enfermedad. Sabemos que estamos en un tiempo fuerte de mucho rebrote. Los índices están disparados en este tiempo. Pero también sabemos, Dios, que tú nos tienes en el hueco de tu mano, que estamos cubiertos por ti, que estamos protegidos por ti, y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que permanecen para siempre. Y yo te pido, Dios, que tú mantengas a todo el pueblo, suplas las necesidades de medicina, de provisión en cuanto a los alimentos, y que nosotros podamos ir el domingo, cerraremos después hasta que los índices puedan bajar para nuevamente con fuerza, y ojalá podamos recibir a todo el pueblo, a nuestros mayores y a nuestros niños, para que juntos sigamos alabando y bendiciendo el glorioso nombre de nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y espero verlos este domingo. Todavía estamos recibiendo los mensajes de aquellos para apartar su cupo, así que espero recibirlos y nos vemos el día domingo en la iglesia. Dios les bendiga.